días, presentamos nuestro segmento de entrevistas. A nuestro segmento de entrevistas nos acompaña el ingeniero Mauricio Heredia como director de operaciones de Hogesnet. El tema muy importante, muy atentos en casa, quienes nos siguen, papitos, chicos, estudiantes, claves para obtener mejor conectividad durante las clases virtuales. Hoy que todavía papitos están en teletrabajo, los jóvenes, los niños estudiantes están recibiendo también las clases virtuales. Vamos a aprender de estas claves. Ingeniero, ¿que nos puede contar al respecto? Qué gusto, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, pues la pandemia de alguna manera ha cambiado todo nuestro panorama de uso de Internet. Hemos experimentado un crecimiento muy abrupto del consumo y bueno, pues el cambio de todos nuestros día a día con el teletrabajo, con la teleeducación, pues nos ha de alguna forma puesto sobre la mesa ciertos parámetros, ciertos tips que podemos empezar a utilizar desde ya y que no solamente sirven para ahora, para la pandemia, van a servir para de aquí en adelante para mejorar la conectividad en el hogar. Y sí, justamente ha sido un problema, por decirlo así, el hecho de que el papá o la mamá esté en el teletrabajo, necesita internet, necesita una red. Y por lo general en casa, mínimo, me atrevo a decir, son 2 hijos, son 2 estudiantes que necesitan también de estas clases virtuales. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos puede aconsejar para tener una mejor conectividad? Bueno, uno de los temas importantes que siempre tratamos con nuestros clientes es la planificación dentro del hogar. Las horas pico que existían antes de uso de Internet, que eran un poco ya más estables y como proveedores sabíamos que cuando eran los horarios de conexión o de mayor uso de Internet, pues desaparecieron en la pandemia. Prácticamente todo el día es una hora pico, desde las 8 de la mañana hasta la medianoche, todo el mundo está conectado haciendo tareas. Entonces es muy importante planificar internamente en el hogar los horarios de trabajo de los padres de familia, así como obviamente pues los estudios de los chicos, de tal manera que la red no se encuentre saturada al mismo tiempo con actividades diversas que pues no agregan valor o que pueden de alguna manera interferir en la conectividad. Ahora, no sé, depende también de pronto del tipo de paquete que contrate, de la marca, no sé. Depende también de la calidad, de los megas, no sé. Depende de algunos factores. Obviamente hay que tomar en cuenta de que el Internet tiene dos grandes componentes en términos de la usabilidad. Por un lado está la velocidad, que es lo que uno percibe, ¿no? Y por el otro lado está la capacidad de los datos, ¿no? Entonces, Claro. las dos componentes son muy importantes y sí es importante revisar qué tipo de conectividad o qué tipo de tecnología se está usando. La velocidad casi siempre está afectada o no es estable porque obviamente pues mientras más aparatos estén conectados a la red de internet, wifi dentro del hogar, pues esa velocidad se comparte entre la cantidad de dispositivos conectados y eso afecta de alguna manera la percepción de rapidez del internet. Y por el otro lado, la capacidad. Hay ciertas tecnologías que ofrecen internet ilimitado, hay otras que ofrecen un paquete limitado de gigas, digámoslo así, para poder navegar. Entonces es muy importante administrarlos para que la experiencia no sea mala y en medio de la tarea que uno está realizando, pues se quede sin internet o en el sentido de la velocidad, pues uno perciba esa lentitud. Claro, primero tenemos entonces definir horarios de uso de internet ya según las actividades. Ahora, dependerá también de dónde pongo yo dónde coloco el router. Es muy ¿Se afecta? importante el tema que usted ha mencionado. Sí, efectivamente, es muy importante el tema de la ubicación de los equipos o los dispositivos para emitir la señal dentro del hogar Wi-Fi, porque claramente, pues, de alguna manera, si el router no se encuentra en un lugar bien ubicado, está en un lugar muy metido, donde tiene muchas barreras para emitir su señal, pues obviamente, pues todo eso va a afectar la calidad de la señal Wi-Fi que uno va a tener. Entonces, que siempre recomendamos en HughesNet a nuestros usuarios es que el modem en la medida de lo posible se encuentre en una zona alta, en una zona céntrica de la casa donde no tenga barreras, digamos así, para emitir la señal y en una zona donde obviamente no se encuentre ni en intemperie, no se encuentre con el sol o que no encuentre agua, porque claramente todos estos componentes pues se pueden dañar por esa mala ubicación. O sea, una zona alta que esté despejado prácticamente.
Así es. En ¿Ya? la medida de lo posible eso es lo que siempre se recomienda y es donde siempre, pues por lo menos nuestra empresa deja los routers siempre ubicados a nuestros clientes. El mantenimiento del dispositivo, me imagino como en todo, también es otro punto. Sí, los mantenimientos es clave y es importante, pues siempre en la medida de lo posible hacerlo con la periodicidad que cada fabricante tiene para los equipos. No hacerlo uno mismo si es que no conoce, porque claramente pues cualquier componente que se dañe dentro del equipo puede afectar su performance Ujú. y obviamente pues afectar toda la conectividad en general. Ahí está pues más detalles. Utilizar también la versión móvil de plataformas cuando sea posible. Otro punto que hay que considerar, papitos, jóvenes estudiantes. Correcto, y eso es muy importantísimo tomarlo en cuenta. Las versiones de móvil o de tablets de las plataformas son mucho más amigables, primero, y segundo, pues utilizan los recursos de conectividad. Esto básicamente porque obviamente son más ligeras a la hora de navegar. Entonces, eso ayuda a ¿Ya? salvar datos por un lado, y por el otro lado, lo que ayuda bastante es a generar una mejor experiencia en la navegación per se porque las actualizaciones son constantes y son permanentes. Entonces, siempre es bueno tener software y hardware actualizado para que la navegación sea la mejor. El hecho, por ejemplo, incluso en nuestro propio móvil, en nuestro propio teléfono, el hecho de descargar contenidos va a ayudar bastante también en una hora que no sea tan pico, como decimos, ¿no? Así es, y eso tiene que ver con la planificación que hablábamos al principio. Muchas de las Estar tareas que listo. uno puede realizar Ujú, es mejor hacerlas en horas donde no se está realizando la actividad. En el ujú. caso de los telestudiantes, pues obviamente, pues si hay material audiovisual o hay material de guía de estudios que se tenga que utilizar en las clases, es mejor dejarla la noche anterior bajando, de tal manera que uno no tenga que en ese momento tener que utilizar la red para aquello. Y lo mismo pasa en el teletrabajo. Hay que evitar saturar la red con envíos de información que no son relevantes y en la medida de lo posible lo que recomendamos es que se utilicen otras tecnologías para complementar este trabajo, como el celular o como una llamada telefónica convencional. Así es, el hecho también de evitar muchos dispositivos, desconectarles si no necesitamos, apagarlo para que poder tener más claridad. Efectivamente, porque como le comentaba, mientras más dispositivos estén conectados a la red, la velocidad se va a compartir en la N cantidad de dispositivos que uno Ujú. tenga conectado. Entonces, en la medida de lo posible, si hay dispositivos que no se requieren o no se necesitan para la tarea que se está realizando, es mejor desconectarlos para que la experiencia de navegación sea la mejor y sea la adecuada. A poner en práctica entonces todas estas claves, llamarlos así, no claves, para que usted pueda tener mejor conectividad en cada uno de sus hogares. Ahora ustedes como empresa, ¿cómo les pueden encontrar, cómo les pueden canalizar para mayor información sobre este contenido? Bueno, pueden ingresar a nuestra página web www.internetsatelital.es, ahí está toda nuestra información y pues en todas nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram también estamos permanentemente ayudando a todo el mundo pues a que tenga una mejor experiencia de navegación pues y que no sea frustrante este tránsito de conexión al Internet. Claro, y todo con anticipación va a fluir mucho mejor, porque de pronto ese momento tiene el papito tiene una reunión y ahí mismo el deber del hijo, entonces todo va a saturar, entonces también seamos precavidos en ese aspecto. Como en todo, hay que Correcto. ser, ¿no?, ordenados. Exactamente, Ujú. porque uno siempre le echa la culpa al proveedor, dice, no, es que el Internet es malo, es que el Internet no sirve, y Ujú. no es eso, lo que pasa es que tenemos que actuar ante una realidad que no es normal, de una forma distinta, Ujú. y tenemos que empezar a tener una cultura digital diferente para que todos tengamos una mejor experiencia, porque lo que me pasa a mí seguramente está pasando al vecino y le está pasando al señor que vive al frente. Entonces es importante que todos empecemos a tener colaboración en ese sentido. Cómo no, muchísimas gracias por estos consejos a todos nuestros amables televidentes. Estuvo con nosotros el ingeniero Mauricio Heredia como director de operaciones de HughesNet. Me voy a un corte, de regreso con más noticias.